Retornamos con el análisis de Derecho Civil 2, Derechos Reales, viendo ahora el tema 8, limitaciones del derecho de propiedad. Punto 1. Limitaciones generales derivadas de la naturaleza misma del derecho de propiedad. Generalidades. Es sabido que en la propiedad no solamente hay facultades, prerrogativas, sino también limitaciones. Estas limitaciones del derecho propietario están en función de un resguardo, de un beneficio de la sociedad. La propiedad, hemos dicho en otra oportunidad, ya no es considerada como santa e inviolable. La propiedad privada debe estar en armonía con el interés público, con el interés social. Ahora, el titular de un derecho tiene que soportar como contrapartida el cumplimiento de una serie de deberes y cumplir una serie de obligaciones. Esas son las limitaciones. Y hay de variada índole. Punto 2. Limitaciones legales. Limitaciones en aras en resguardo del interés público. ¿Cuáles son esas limitaciones? Son las llamadas por ley. Son aquellas que la ley ha impuesto. ¿Para qué? Para satisfacer intereses de la colectividad, de la sociedad en su conjunto. Aquí es donde se aplica la llamada función social de la propiedad. La primera característica que tienen estas limitaciones es que son unilaterales. ¿Por qué razón? Porque ¿a quién se limita? Solamente al particular, al privado. No hay otra contraparte. En segundo lugar, estas limitaciones son forzosas. Esto significa que los particulares, los privados, no podrán objetar, rechazar, impugnar. Tienen que aceptarlo. Les guste o no les guste. ¿Por qué? Porque es una imposición del poder del Estado. Como en materia administrativa se llama el poder etático del Estado. En tercer lugar, son limitaciones esencialmente de dar o hacer. El particular tiene que transferir el derecho de propiedad o tiene que realizar alguna actividad o comportamiento a favor de la colectividad, a favor del Estado. Aquí podría agregar que excepcionalmente la ley impone obligaciones de no hacer, pero que las hay también. En cuarto lugar, se caracterizan por ser onerosos, porque el Estado, para limitar el derecho de propiedad, para restringirlo, tiene que indemnizar, aparte de lo que se llama el pago del justiprecio. Esto en el orden público y en el punto de la expropiación. 2.2. Limitaciones en interés privado. Estas son las limitaciones que solo buscan las buenas relaciones de vecindad, de paz, de armonía, de convivencia pacífica, armónica entre vecinos. En el fondo está también, pues, implícita la función social, pero lo que protege ya no es a la sociedad en general, sino solamente a determinados individuos. El barrio, la zona, la calle, el vecino de al lado, en fin. Aquí lo que interesa son las limitaciones en torno al interés también privado, pero de la vecindad. Las características de estas limitaciones es que son bilaterales.
Los vecinos limitan y se autolimitan en sus conductas, observando y buscando y pretendiendo una conducta recíproca. Otra característica es que son a título gratuito. Aquí no hay indemnización, no hay compensación. Como es bilateral, es recíproca la limitación, por ello no genera pagos. Otra es que se caracterizan normalmente por ser obligaciones de no hacer, aunque también hay obligaciones de hacer. Punto 3 del uso nocivo de la propiedad. Ejercicio de la propiedad en perjuicio de los vecinos. Podría interpretarse como el abuso derecho del derecho real inmobiliario. Veremos. Nuestro Código Civil, bajo el nomen juris de uso nocivo de la propiedad, hace alusión al ejercicio del derecho de la propiedad en beneficio de los vecinos y edificios que amenazan ruina y árboles que constituyen peligro. Nuestra normativa en el artículo 115 establece que el propietario de un bien inmueble, incluido mueble o mueble sujeto a registro, debe ejercitar su derecho de propiedad en forma tal que no se pueda causar daño a terceros. Debe realizar todos los actos tendientes que busquen evitar el daño a terceros. Especialmente cuando se trata de una actividad comercial, industrial, ganadera, o en el caso de una actividad particular ordinaria. El artículo 115 del Código Civil dice: ejercicio de la propiedad en perjuicio de los vecinos. Primero, el propietario de ejercer su derecho y especialmente al explotar una industria o negocio, debe abstenerse de todo lo que pueda perjudicar a las propiedades vecinas, a la seguridad, a la salud o al sosiego de quienes en ella viven. Segundo, esta disposición se hace extensiva a quienes poseen y a quienes detentan la cosa. Esto es muy importante porque no solamente se focaliza en el propietario, sino en el detentador o en el poseedor. ¿Por qué razón? Porque si tendría esa limitación específica sería muy sencillo evadir las responsabilidades. Punto 3, o acápite 3.2. Edificios que amenazan ruina y árboles que constituyen peligro. ¿Qué son estas amenazas? Nuestra ciudad añeja, Ciudad de La Paz, antigua, especialmente su casco viejo, tiene mucho de esto. Se trata de edificios que amenazan ruina o árboles que constituyen un verdadero peligro. En estos casos, el vecino puede pedir al propietario del bien inmueble ruinoso o al propietario del árbol que amenaza peligro, primero que haga las reparaciones correspondientes de manera que evite cualquier desplome, cualquier desmoronamiento, o que pueda retirar los árboles que constituyen peligro. Todo eso para evitar cualquier perjuicio. Así está establecido claramente en el artículo 116. Edificios que amenazan ruina y árboles que constituyen peligro. Primero, el propietario está obligado a mantener su fundo en buen estado y en condiciones que no perjudiquen o afecten a la seguridad de terceros. Segundo, cuando un edificio amenaza ruina, el vecino puede exigir la demolición o las reparaciones necesarias, según corresponda. Tercero, si un árbol constituye peligro, se puede hacerlo arrancar o retirar. Punto 4. De las molestias
molestias de vecindad. 4.1. Inmisiones. ¿Qué es esto? El Código Civil en el artículo 117 se refiere a todas aquellas molestias que son ocasionadas por un vecino, con penetración de hollín, olores, humo, ruidos, que puedan alterar el sosiego, la paz, la tranquilidad del vecino. Puede suceder que las emisiones hasta sean de interferencia lumínica. Un letrero de neón gigantesco frente a un dormitorio, obviamente que va a provocar siempre una alteración del modus vivendi pacífico que tienen las personas. Por eso el vecino podría pedir el cese de ellos. Ni qué decir de humo, hollín. O el que está al lado del hogar de una persona que tiene una banda de rock con su música. El propietario del fondo perjudicado tiene el derecho de pedir al juez civil, que cesen esas emisiones. Y si le ha causado daño esas emisiones, pedir que se le pague daños y perjuicios. Es obvio que esta petición no es absoluta, no es irrestricta, porque de lo contrario muchas de esas prohibiciones atentarían el desarrollo y el progreso de los pueblos. Porque puede ser que el anuncio luminoso esté en un lugar donde es necesario, o esté albergando un negocio, un comercio, que da fuente de trabajo a muchas personas. Entonces va a corresponder al juez calificar si hay o no una inmisión perjudicial. El artículo 117 dice, artículo 117, inmisiones. Primero, el propietario debe evitar a los fundos vecinos las penetraciones de olores, humo, hollín, calor, luces de anuncio, trepidaciones o ruidos molestos u otras inmisiones cuando exceden a las obligaciones ordinarias de vecindad. Se tendrá en cuenta la naturaleza de los lugares y la situación y destino de los inmuebles, conciliando en todo caso los derechos de propiedad con las necesidades de desarrollo. Segundo, esta disposición también se aplica a quienes poseen y a quienes detentan la cosa, lo que hemos indicado, ¿no? No es privativo solo al dueño, eso sería fatal. También los detentadores. Punto 4. 4.2. Excavaciones o fosas. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Todo propietario de un fondo que desea hacer construcción o edificaciones o cualquier obra dentro de los límites de su propiedad, como tiene derecho al subsuelo, como se ha explicado anteriormente, puede hacerlo. Pero mucho cuidado, y esto especialmente en regiones como la ciudad de La Paz, donde las pendientes, los declives son pronunciados. Cuando se realizan movimientos de tierra agresivos, con tractores o algún instrumento pesado, se puede provocar. Lo que normalmente se hace es que la tierra se deslice. Y con eso ocasionando daños y perjuicios. Razón por la cual cabe absolutamente tomar pues todas las precauciones posibles. Así está expresado en el artículo 118, excavaciones o fosos. Al propietario de un fondo no le está permitido cavar o abrir fosos susceptibles de causar ruina o desmoronamientos en los edificios de la heredad contigua y perjudicar las plantaciones existentes en ella, y puede ser obligado a guardar la distancia necesaria para la seguridad del vecino, además de resarcir el daño.
5. Las distancias. Distancias para obras y depósitos nocivos. El propietario de un fondo tiene derecho a realizar dentro de su propiedad construcciones, establos, hornos, ambientes para depósitos de productos químicos, porque es probable que desarrolle con ellos alguna actividad empresarial. Pero no le está permitido hacer construcciones o edificaciones en cualquier lugar. Tiene que tomar precauciones. Hay que tomar en consideración una distancia mínima para asegurar la estabilidad de los fondos vecinos. No se puede construir pegado a la pared divisoria o a la medianera, si así fuera. Tiene que guardar una distancia de por lo menos 5 metros. ¿Por qué razón? Porque especialmente cuando se trabaja con material explosivo puede ocurrir un accidente y causar daños no solo a su propiedad, sino también a la propiedad ajena, o cuando se trata de productos químicos. Eso está establecido en el artículo 119 del Código Civil. Distancias para obras y depósitos nocivos o peligrosos. En caso de que cerca del lindero se construyan hornos, chimeneas, establos y obras similares o depósitos para agua o materias húmedas, penetrantes o explosivas, o se instalen maquinarias, deben observarse las distancias. Esto estaba incorrecto, ¿no? Debería decir, deberán observarse las distancias y precauciones establecidas por los reglamentos respectivos y, a falta de estos, las que sean necesarias para preservar de todo daño la solidez, salubridad o seguridad de los fondos vecinos. La inobservancia de esta disposición da lugar al retiro de la obra y al resarcimiento del daño. 5.2. Distancia para plantaciones de árboles. ¿Qué es esto? Sabemos que dentro de nuestra propiedad, y un poco en consonancia con eso de que tenemos amplia potestad, dominio sobre nuestra propiedad, podríamos plantar árboles. Pero no es tan alegremente puesto. Si se trata de árboles de tallo alto como las coníferas, y además el tallo de las coníferas es muy arborizado, se amplía mucho, se deben observar por lo menos 3 metros respecto a la línea de separación del fondo vecino. ¿Por qué? Porque la penetración de las raíces puede exceder esa distancia y pasar al fondo vecino. Si se trata de árboles de tallo medio cuya altura no vaya a exceder de los 3 metros, se debe plantar a 2 metros de la línea del vecino, de la propiedad del vecino. Y de tallo bajo de 1 metro, 1,5 metros, se podrá plantear a 1 metro o 1,5 metros. Otra cosa es plantar setos, arbustos. Estos no tienen una raíz amplia y muy fuerte. El artículo 120 dice a la letra: distancias para la plantación de árboles. Primero, el que quiera plantar árboles debe observar en relación las distancias mínimas siguientes. 1. 3 metros si se trata de árboles de alto, como pinos y eucalipto. De tallo alto, perdón. Este es una mala lectura. De tallo alto. Dos metros si se trata de árboles de tallo medio, cuya altura no exceda a los 3,5 metros. 1 metro cuando se trata de arbustos
y árboles frutales cuya altura no pase de 2,5 metros. El vecino puede pedir que se arranquen los árboles que nazcan o estén plantados a distancias menores de las indicadas. 5.3. Corte de ramas y raíces y caída de frutos. Los árboles muchas veces, al estar plantados en el terreno del propietario, pueden extender sus ramas hacia el fundo vecino. Y no solo sus ramas, sino también los frutos. Muchas veces los frutos pasan al otro lado. Y cuando pasa esto, el vecino agraviado podrá pedir que se corten las ramas. Y si el dueño del árbol no lo hace, él personalmente puede cortarlo hasta el límite de la pared divisoria. Y si al cortar las ramas se caen los frutos, esos frutos pertenecen al propietario del fundo donde se han caído, en virtud de la aplicación del accessio sequitur principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y todo lo que se encuentre en el suelo le pertenece. El artículo 121 dice lo siguiente: cortes de ramas y raíces, caída de frutos. Primero, el propietario sobre cuyo fundo se extienden ramas de árboles puede obligar al vecino en cualquier tiempo a cortarlas y puede él mismo cortar las raíces que hayan penetrado en su fundo. Segundo, los frutos de un árbol que caen en el fundo vecino pertenecen al propietario de este último. Clarísimo. Punto 5.4. De las luces y vistas. Por luces y vistas se entiende toda abertura practicada en una pared con el propósito de hacer que la luz ingrese. Pero, para ser más claro, hagamos un distingo entre vistas y luces. ¿Qué son las vistas? Vistas son todas aquellas aperturas producidas en las paredes no medianeras que permiten observar de adentro para afuera y de afuera para adentro. Las clases de vistas que hay son las vistas directas y las oblicuas o indirectas. Veamos primero las directas. Las directas son como las ventanas, aquellas que ven el panorama, que nos permiten ver hacia afuera, sin necesidad de mover la cabeza o sacar la cabeza por la abertura. Estas vistas solo pueden abrirse respecto del fundo vecino a una distancia de 2 metros. Es decir, hay que guardar una distancia de 2 metros para construir si se pretende abrir una ventana ahí. Si no se pretende abrir una ventana, se podrá construir mucho menos para no desperdiciar el espacio. Las vistas indirectas son las oblicuas, o también llamadas indirectas, que se hacen en paredes asimétricas, es decir, que no son paralelas a la línea divisoria. Por eso, como su nombre lo dice, son oblicuas. Para esto, para ver en estos casos, necesariamente hay que mover la cabeza de un lado al otro. ¿Por qué razón? Porque están justamente en ese sentido orientadas para evitar el contacto directo con las actividades del vecino. El artículo 124 dice vistas directas y oblicuas. Primero, no se pueden tener ventanas o aberturas con vistas directas, ni balcones u otros voladizos semejantes sobre el fundo vecino cesado o no cesado, y tampoco sobre su techo. Esto es importante. Si no hay 2 metros de distancia entre la pared en que se hagan y dicho fundo. Segundo,
Tampoco pueden tenerse vistas oblicuas sobre el fondo vecino, sino a 60 centímetros de distancia. El 125 dice medición de las distancias. Y por la importancia y relación con el anterior lo leemos. Las distancias a que se refiere el artículo anterior se miden en las vistas directas desde la línea exterior de la pared donde se encuentran o de los voladizos en su caso, y en las oblicuas desde la línea de separación entre los dos fundos hasta el lado más próximo de la ventana o apertura. Analizadas qué son las vistas, entendamos ahora qué son las luces. Luces son aperturas practicadas en paredes divisorias que no permiten ver de adentro hacia afuera ni de afuera hacia adentro. Solo permiten la penetración en cierto grado de la luz. Podrá ser en determinado ambiente estar construidas en vidrieras cerradas, en esos bloques de vidrio, como se llama, simplemente con la idea de captar la luz difusa que va a entrar a través de ellos. Pero no permite ver nada, es más, aísla hasta el sonido. El artículo 122, cuando habla de luces, dice: el dueño de una pared no medianera, pero contigua a la propiedad de otro, puede hacer en esa pared abertura o ventana para recibir la luz conforme a las reglas siguientes. 1. La parte inferior de la abertura o ventana debe estar a una altura no menor de 2,5 metros respecto al piso de la habitación a que se quiere dar luz. Si se halla en la planta baja, y no menor de 2 metros si se halla en la planta alta. 2. La abertura o ventana debe tener una reja de hierro cuyos huecos no sean mayores de 1 decímetro cuadrado y un bastidor fijo con vidriera cerrada. Punto 6. Limitaciones en materia de aguas pluviales. Cuando se trata de aguas pluviales que discurren sobre un fundo, también hay limitaciones legales en interés privado. Algunas son de carácter administrativo y algunas otras nacen del Código Civil. ¿Cuál es el tratamiento de estas limitaciones administrativas? Primero, se establece que todos los techos o desagües de aguas pluviales deben recogerse sobre el fondo donde cae. No se puede hacer caer el agua pluvial hacia el fondo vecino o en la vía pública. Esto lo vemos mucho en la ciudad de La Paz. Vemos que hay un edificio de 2, 3, 4, 5 pisos que tiene en la terraza un tubo que cae justo sobre la grada. Algunos le apuntan más hacia la calle, propiamente dicho. Pero normalmente no. Eso no es posible hacerlo. En materia civil existe otra limitación en el ejercicio. Los aleros de los techos o paredes divisorias deben estar construidos de forma tal que estén en forma inclinada para que las aguas no caigan al fondo vecino. Es decir, recojan o reciban el agua sobre el propio fondo. Esto es como una V invertida. Cuando se trata de pared medianera, esa construcción sí debe estar en forma de V invertida. ¿Por qué razón? Porque como es medianera, es copropiedad. Entonces, el agua pluvial resbalará hacia ambos lados de la vecindad. El 126 dice: caída de aguas pluviales. El propietario debe construir sus techos de manera que las aguas pluviales caigan sobre su fondo o sobre la vía pública. No puede hacerlas caer sobre el fondo vecino.
Obviamente, de nuevo, la mala redacción, la pésima redacción de este código, no podrá hacerlas caer, debía decir. Punto 7. Derecho de acceso. ¿Qué es esto? Esto ya era conocido en el derecho romano. Estaba el ictus, que era el derecho de vía, el paso. Esto consiste en poder ingresar en el fundo vecino. Obviamente, el propietario del fundo vecino no podrá oponerse a que el vecino ingrese, pero cuando se den algunas circunstancias específicas. ¿Cuáles son? Cuando un bien de propiedad privada fue a parar al otro fundo y es solo para recogerlo. El famoso ejemplo de la pelota. ¿Puedo pasar a recoger la pelota? Sí, puede pasar. Segundo, cuando se tienen que hacer separaciones, refacciones o alguna obra en la pared que pertenece al vecino y se necesita utilizar el fundo vecino. El artículo 112, acceso al fundo, dice claramente: el propietario debe permitir el acceso y el tránsito por su fundo al vecino que necesite hacer construir o reparar un muro o realizar otra obra propia o común, e igualmente a quien quiera recobrar una cosa suya que se encuentre allí accidentalmente, salvo que se le entregue la cosa reclamada. Si el acceso ocasiona algún daño, debe ser resarcido. Reitero, deberá ser resarcido. ¿Y qué pasa si se niega? Se puede acudir al juez en la vía ordinaria para probar el derecho de acceso. Obviamente tendrá que ser simplemente para construcciones, no para recoger una pelota. El ámbito de estas limitaciones normalmente se traducen en no hacer. Excepcionalmente se traducen en prestaciones de hacer. Y estas limitaciones normalmente están atacando el jus abutendi, el jus utendi. Perdón, el jus utendi y el fruendi. El abutendi no. Punto 8. Restricciones activas. ¿Qué son estas? Se traducen en una conducta de hacer. Y dentro de las limitaciones activas en el ejercicio del derecho de propiedad, hay dos: la mensura y el deslinde. ¿Qué es el deslinde? Es la operación jurídico-técnica sobre la cual, entre dos fundos en los cuales no existía una línea de separación, se va a determinar exactamente cuál es el límite de separación de los dos. Las condiciones es que tienen que tratarse de dos fundos contiguos en los cuales no se ha establecido el perímetro exacto. Normalmente, esto tendría que ser por la vía voluntaria entre ambos, pero si fracasaría por alguna circunstancia esto, hay que plantear ante el juez civil. El artículo 113, deslinde y amojonamiento, dice: el propietario el dueño del fundo puede obligar a su vecino en cualquier tiempo al deslinde y amojonamiento, obviamente. ¿Por qué? Porque el deslinde y amojonamiento va en beneficio de ambos. ¿Pero qué es amojonar? Es colocar hitos, marcas, es poner puntos de referencia exacto para saber cuál es el límite que se va a establecer. Amojonar es normalmente en materia minera y en materia agraria mensurar. La consecuencia natural de esto es que se separen los fundos. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos pueda ejercer acciones propias de su derecho de propiedad. El cesamiento es otra cosa. El cesamiento es cercar, colocar lo que se llama el muro perimetral. Es una obligación. La municipalidad no puede permitir fundos sin cesar. ¿Por qué razón? Porque eso da lugar a conflictos. Y sabemos perfectamente que lo que hay que buscar es la paz social.
Por eso el cesamiento es una obligación de hacer que se constituye en una limitación al derecho propietario. El artículo 114 dice, cerramiento. El propietario puede cesar su fundo en cualquier tiempo. Normalmente es en el momento de comprarlo o comprarlo cesado. Limitaciones convencionales. Estas son entre partes. Una limitación que afecta la facultad de disposición, el jus abutendi, es la cláusula de inalienabilidad. ¿Qué es esto? Es el acuerdo de voluntades por el cual una persona se compromete frente a otra a no disponer del bien inmueble por un tiempo y siempre y cuando medie una causa legítima. Esto opera ¿para qué? Para que algunas cosas salgan del comercio humano, no se puedan enajenar. Se daba en muchos casos, cuando el Estado construye una casa, lo hace para el que no tiene, y este no podrá pues inmediatamente venderlo. Para ser válida esta cláusula, tiene que cumplir ciertos requisitos. Primero, prohibición de vender. Esto es temporal, no perpetuo. 5, 2, 10 años, 20 años. Seguramente que sí. Ahora con los créditos sociales de vivienda, posiblemente hasta que no sea de su entera propiedad. Otra condición es que no puede satisfacer intereses caprichosos, vanidades, intereses puramente personales. Tiene que satisfacer necesidades que merezcan amparo, tutela. El ejemplo del padre frente al hijo es correcto, no se puede pretender que el padre venda dejando en una indefensión a sus hijos. El artículo 109 habla de las prohibiciones de enajenar y dice, las prohibiciones legales de enajenar se exigen por las leyes que las establecen. Las prohibiciones voluntarias solo se admiten cuando son temporales y están justificadas por un interés legítimo y serio. Obviamente, estos requisitos, si no se cumplen, van a acarrear la nulidad. Esta medida lo que busca es proteger a la familia. En materia de derecho de familia está la propiedad familiar. ¿Qué es esto de la propiedad familiar? La declaratoria de propiedad familiar establece que hay una inalienabilidad, inenajenabilidad de un bien inmueble. ¿Por qué razón? Porque no se puede vender. ¿Por qué? Porque está afectando, porque con esa venta se afectaría los derechos de los herederos, en muchos casos de los menores que la ley busca proteger. Con esto hemos terminado el tema 8 e inmediatamente pasaremos al tema 9, modos de adquirir la propiedad. Permiso.